evangelización, no evangelismo. Pero en el ámbito evangélico se ha hecho bien común la palabra evangelismo. Pero por lo menos, si usted la escribe en la computadora, se la va a subrayar de rojo porque es una palabra que no la reconoce el diccionario de la computadora, ¿verdad? Y de hecho no aparece en los diccionarios normales tampoco. Pero a lo mejor es porque trae sus raíces y se parece la raíz de la palabra a como la mencionamos. Pero bueno, vamos a ir entrando poquito a poquito en materia, pero primero pues quería agradecer al pastor y por supuesto pues a los líderes de la iglesia misma, y qué contento me siento de ver a mis amigos y de poder estar una vez más con ustedes también. Vamos a repartir una hojita, no es toda la charla, digamos, la plática, pero es más o menos un bosquejo. Y si ustedes de los buenos creyentes que traen lápiz o lapicero a la iglesia para anotar durante la predicación, pues ya la hizo, porque ya traemos aquí una papeleta en la cual usted le puede agregar más los conceptos y las ideas que vamos a ir hablando mientras se desarrolla la plática, ¿verdad? Aquí viene lo básico, digamos, pero hay espacio ahí para llenar un poquito, o incluso otra página que usted traiga, un cuaderno, ¿verdad? Entonces así está pero todavía no se los voy a dar. Dentro de unos minutitos se los voy a dar, pero más o menos la idea es, aquí se titula la página: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, recuperando el gozo de obedecer la gran comisión. Bueno, yo quiero quizá comenzar esta conversación preguntándoles qué piensan ustedes. ¿Es nuestra obligación evangelizar, sí o no? Levanten la mano los que dicen que no. A ver. Así, estamos en un país democrático, no le vamos a fusilar si dice que no. Vamos a ver, alguien que diga que no es nuestra obligación. Vale, ok. Levanten la mano los que dicen que sí es nuestra obligación evangelizar. Hay varios creyentes aquí, ¿verdad? Ahora, de los que levantaron la mano, levanten la mano quienes lo han hecho esta semana. Lo sospeché desde un principio, dijo aquel. Si es nuestra obligación, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Quién lo hizo ayer? Compartir el evangelio a una persona. No, en un par por ahí. ¿Quién lo hizo hoy? Hay algunos por ahí, muy bien. Ahora, compartir el evangelio no es regalar un CD de Marco Luis, hermanos. Muy bien. Sí, porque hoy le llamamos a evangelizar a cualquier cosa. Y ya vamos a ver qué es realmente evangelizar. O decirle a alguien: te invito a mi iglesia. ¿Eso es evangelizar? Eso no es evangelizar. Pero entonces ya estamos de acuerdo por lo menos en una cosa, que es nuestra obligación. Ahora bien, fíjense que no es una obligación. No es una obligación. Hablando en otro sentido, no es una obligación. Vamos a darnos cuenta que más bien es una grandiosa oportunidad, un grandioso privilegio compartir el evangelio. No es una obligación. Porque a veces vamos al trabajo obligados, que ni modo, si no nos van a despedir, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Vamos a estudiar obligados. Agarramos una carrera universitaria obligados. Y hay varias cosas que hacemos obligados. Entonces, desde ese punto de vista, compartir el evangelio, evangelizar, no es una obligación. Pero sí es nuestro deber, sí es nuestra responsabilidad, sí es nuestra obligación. Ahora bien, yo traigo aquí unos libritos, son dos, que me gustaría obsequiar. Son libros muy preciosos. Los dos me los he devorado y son lindísimos. Lo que no podrás hacer en el cielo, ese libro me inspiró tremendamente, y digamos que Dios me usó para motivarme y salir a los buses a predicar el evangelio con otros amigos. Íbamos a las escuelas públicas también a compartir el evangelio. Y era una cosa maravillosa, tremenda, era algo lindo. Lastimosamente, pues, ya después que entré al IBS, que ahí tengo que estar en la oficina todo el día, y si
no me regañan, Alfredo me regaña y otros hermanos me regañan. Entonces ya no tuve la oportunidad de andar como andábamos en aquella ocasión, pero siempre que se presenta la oportunidad, sí lo hago porque entendí que es nuestro privilegio, que trae un gran gozo compartir el Evangelio. Y este libro me ayudó mucho, me dio ideas, me hizo ver que realmente la locura de la predicación es una locura pero preciosa. Entendí lo que es la locura de la predicación. Y este otro, A un solo latido de distancia, es un libro bonito también, trae dibujos, vamos a ver, ahí está. Hay otros más grandes, ahorita no se lo ven por ahí. Es un libro muy ameno, fácil de leer, y este es para que lo leamos nosotros los creyentes. Muy inspirador el libro, muy bonito. Y este otro tiene dos opciones. Se lo puede regalar a alguien que dice que no cree en Dios, o que no le gusta ir a las iglesias, o que dice, ay, lo voy a pensar más adelante. Y este libro le ayuda a esa persona a reflexionar sobre que un día hay un latido de su corazón que será el último de su existencia, y que cuando llegue eso, ¿qué va a pasar con él? Y hacerse esa pregunta. Pero también el libro es para que lo leamos nosotros y aprendamos a argumentar, a compartir el evangelio a otros con razonamientos lógicos. A veces nosotros pensamos que evangelizar es ametrallar a alguien con versículos bíblicos, pero no le presentamos a veces razonamientos, argumentos lógicos que la persona pueda captar. Y este libro le da ideas a uno también. No es un curso de evangelismo, pero al leerlo uno dice, ay, cómo no lo había pensado así, ¿verdad? Cómo no lo había pensado compartírselo así a mi compañero de trabajo, mi compañero de universidad, mi vecino, mi pariente. Entonces son dos bonitos libros. Y entonces, si hay personas que se lo quieren ganar esta mañana, esta tarde, porque los otros que tengo allá son vendidos, pero estos 4 los quiero regalar. Y entonces, si pasan 4 personas valientes que no saben qué van a hacer para ganárselos, pues yo se los doy con todo gusto cuando se los ganen. A ver, quiero ver 4 valientes que se quieren ganar alguno de estos libros. Yo aquí le digo qué va a hacer. A ver, 3, a ver. 1 más. Ahí viene la chica. Muy bien, sacando la frente con las mujeres. Muy bien. Vamos a ver si estos hermanos son buenos soldados. Al primer hermano, vamos a hacer una cosa. Hay 2 opciones. O me dicen 2 versículos bíblicos, 2 textos bíblicos que son clave para evangelizar, que no sea San Juan 16. Que no sea San Juan 16. 2 textos clave con su cita bíblica que sirven para presentar el evangelio. Y la otra opción es que me diga los elementos fundamentales que no pueden faltar en la explicación de lo que es el evangelio. El mensaje del evangelio tiene algunos elementos que son fundamentales que no pueden faltar cuando lo compartimos. Puede ser incluso en menos de 5 minutos, pero esos elementos clave. Entonces ustedes deciden cuál van a escoger, cuál van a decir. Ahora, si alguien dice los textos bíblicos, esos textos bíblicos que diga, la otra persona ya no los puede repetir, tienen que ser otros. Entonces, para ser democrático, como decimos, vamos a empezar con las damas. A ella le vamos a dar la oportunidad que escoja, o me dice 2 versículos que no sean San Juan 16, pero que son clave para presentar el evangelio, o me dice los elementos fundamentales que incluye la explicación del evangelio, de cómo evangelizar a alguien. Cualquiera de las 2 preguntas puede escoger y las dice. El juego comienza ahora. Bueno, le voy a hablar acerca de los elementos. Okay. El primero se debe de hablar en sí el amor hacia... explicar lo que es el amor por hacia nosotros. Es uno. El siguiente es hablar acerca de qué impide para
tener ese amor, que sería lo del pecado. El siguiente sería hablar del perdón, que es cuando Cristo murió por nosotros. Y el cuarto elemento sería que Dios nos ha dado la salvación y que es un regalo inmerecedor. Un aplauso, por favor. A ver, ¿cuál escogió? Creo que los versículos, pero algo parafraseados. Algo vamos a ver. Vamos a ver. Primero Juan 9, que dice: si confesar vuestros pecados, es que el injusto perdonamos y limpiarnos de toda maldad. Por ahí va. ¿Cita bíblica? Primero Juan 9. Y Juan 1:12 que... ay, se lo es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Perdón. No es eso, hermano. Se me fue de la mente. Mas todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La primera parte dice algo. Más a todos. A los suyos. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron y los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ahí va, para atrás. Gracias. Muy bien, siguiente. Los elementos que creo yo que debe tener una persona para evangelizar, creo que sería primeramente la Biblia. Después tener un corazón. Voy a explicar la pregunta. Los elementos que debe contener el mensaje que le damos a las personas. ¿Sí? Mientras lo piensan, vamos a pasar por ahí. Yo voy a decir unos versículos. Creo que uno para evangelizar, creo que es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el otro es Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No viene al Padre si no es por mí, dice la versión de la Biblia. Por Él. Muy bien, excelente. Está su libro. Ahí, ok. ¿Ya? ¿Cuántas ganas? Son varios. El primero creo yo que sería el plan de salvación. El segundo que Cristo le ama. El tercero que hay una esperanza para él. El cuarto que puede haber un cambio en su persona y en su vida. Y el quinto que Dios puede transformar la vida de su familia por sus seres queridos. Por favor, empiecen a leer ese libro desde esta noche que lleguen a su casa. Si no lo van a hacer, devuélvanlo, por favor. Porque ese libro cuesta conseguirlo. No hay aquí en el país. Se tiene que mandar a traer por lo menos una caja a Estados Unidos. Y una caja de esos libros cuesta como $600 o un poquito más. Entonces, eso es un tesoro. Y no tanto por eso, pero el contenido es buenísimo. Entonces, por favor, empiecen a leer desde ahora y van a ver que no lo van a poder dejar de leer. Y ojalá también eso pase con la Biblia, ¿verdad? Que a medida que la agarramos no podemos dejar de leerla. Muy bien, ahora vamos a repartir sí, la hojita para que podamos ir llevando más o menos la idea. Aquí hay dos modelos que nos van a ayudar. Sí, fíjense que traigo solo 80. Entonces, si hubiesen familia o esposos, después, si nos hacen falta, les vamos a rogar que cedan una. Ahorita repartan una cada uno. Pero si no alcanzan, los que son esposos o parientes que viven en la misma casa, pueden luego compartirla.
Muy bien, los que ya les llegó la página por ahí, pueden ver, dice las palabras evangelio, evangelismo o evangelización. Proviene de la palabra griega evangelium. Y también hay otra que ya es verbo, que es evangelizo. Entonces el significado es así sencillo: buenas noticias. Miren qué interesante, que la palabra en sí no es tan profunda. La palabra en sí no es una cosa así bien teológica, ¿verdad? Bien complicada. Buenas noticias. Es la misma palabra que en aquel tiempo bíblico la gente usaba para dar cualquier noticia buena. Mirá, te sacaste la lotería. Mirá, va a venir tu primo. Mirá, tu hijo va bien en las notas. Esa buena noticia era evangelizo o evangelio. Bueno, primero evangelizo. Entonces después tomó una connotación más profunda, tomó un sentido más profundo a partir de que se empieza a anunciar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir del momento en que se empieza a anunciar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, la palabra evangelio o evangelizo, que es buena noticia, comienza a tomar el sentido de algo espiritual, de algo sobrenatural, de algo tremendamente histórico, fundamental en el universo y en la historia de la humanidad. Entonces básicamente pues evangelizar es dar a la gente la buena nueva o la buena noticia del evangelio. Pero entonces surge otra pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿O cuál es la buena noticia del evangelio? Porque como dije anteriormente, a veces pensamos que evangelizar es invitar a alguien a la iglesia, traer a alguien a la iglesia, es regalarle a alguien un cassette, un CD. Bueno, el cassette ya no existe, ¿verdad? El CD o qué sé yo, ¿verdad? O un buen libro, digamos. Y eso tal vez pueda ser parte de un proceso de intentos de que una persona se vaya acercando al ambiente del evangelio, pero no es el evangelio. Evangelizar o el evangelio, más o menos lo tenemos, es la buena noticia de que Dios ha provisto por medio de Jesucristo la solución para la humanidad pecadora, para que no se vayan a la merecida condenación eterna, sino que alcancemos la salvación y vida eterna confesando nuestro pecado y recibiendo su perdón. Y aquí es interesante. Quiero agradecer a los hermanos que tuvieron el valor de pasar, porque también de alguna manera, y yo sé que ellos no son los únicos, de alguna manera demuestra que podemos tener muchos años en el evangelio, en la iglesia, pero todavía no tenemos bien claro de qué se trata el evangelio. No lo dominamos así, ¿ves?, como deberíamos dominarlo. No lo conocemos como deberíamos conocerlo. Muchas veces dudamos, patinamos, inventamos, ¿verdad?, torcemos los versículos. Pero ellos no son los únicos que pueden tener esas dificultades. Está bien comprobado y hay estadísticas de que la gran mayoría de cristianos evangélicos no saben evangelizar o simplemente no evangelizan, no comparten el evangelio. Algunos piensan que lo hacen porque invitaron a un amigo a un concierto de rock, porque invitaron a un amigo a un concierto de Jesús Adrián Romero, y creen que con eso están evangelizando. Y a veces en esos conciertos lo que menos van a oír es el evangelio, porque el evangelio no es una oferta de resolver problemas, de sanar enfermedades, de ofrecer milagros. Eso no es el evangelio. Y tiene que quedarnos bien claro, mis amados hermanos, que el evangelio no es la buena noticia de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a dar un mejor empleo, de que Dios te va a resolver el problema. Eso no es el evangelio, a menos que usted esté predicando otro evangelio diferente que el que los apóstoles, por el cual dieron la vida a ellos, y el que está en las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que empezar por eso. Primero, entender que evangelizar es compartir la buena noticia del evangelio. Pero el evangelio, la buena noticia, no ha cambiado desde el día que Jesucristo murió en la cruz. No ha cambiado, no se ha adaptado a los tiempos. Algunos piensan que el evangelio se adapta a los tiempos.
Déjeme decirle que en lo absoluto no, el Evangelio no se adapta a los tiempos. La que se adapta a los tiempos es la iglesia, pero no el Evangelio. El Evangelio es un mensaje, y ese mensaje el autor es Dios, el protagonista es Dios. No es la iglesia, lo que piensa la iglesia, las suposiciones de la iglesia, las conjeturas de la iglesia. Es un mensaje escrito en piedra, no cambia, no puede cambiar el mensaje del Evangelio. Es que a la gente, mire, ya no le gusta oír eso. ¿Qué me importa si a la gente no le gusta oírlo? Pero es lo que necesita escuchar. Y entonces nosotros tenemos que entender eso, mis amados hermanos, que el mensaje del Evangelio no ha cambiado ni una coma, por decirlo así de una manera muy enfática. Y por eso es importante que conozcamos cuáles son los elementos del mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio. Recuerdo unos compañeros en el seminario hace años que estaban ahí, uno decía, mira que ya no oigo predicar el Evangelio, ya no hay mensaje, ya no se oye la cruz, ya no se oye el derramamiento de sangre. Entonces le dice el otro, queriéndose pasar de chistoso, le dice, lo que vos Drácula, le dice, que querés que hablen de cruces y de sangre. Porque muchas veces hasta bromeamos con esas cosas, porque ya perdimos la perspectiva de la seriedad de esto, de lo profundo y a la vez sencillo de este mensaje. Y entonces nos empezamos a querer adornar con filosofías, con psicología, para que la gente le parezca atractivo, para que la gente le parezca más asimilable y lo reciban. Pero eso es como que si nosotros fuéramos vendedores de Omnisport o de Simán o de Walmart, que andamos vendiendo un ventilador y con tal de que la gente lo compra, le decimos que el ventilador no le va a arruinar nunca. Le decimos que es americano 100% y que es chino, es volado. Le decimos que todas las piezas adentro son metálicas y todas son de plástico y la otra semana se le va a arruinar. Entonces decimos, bueno, entonces mire, se lo voy a dar en cuotas chiquitas, con tal de que lo lleven. Y eso es lo que están haciendo muchos predicadores hoy en día. Y muchas iglesias que se llenan por eso. Porque mucha gente ha puesto en oferta el Evangelio, bajándolo de precio, bajándolo de categoría y adaptándolo a lo que la gente anda buscando. ¿Qué anda buscando la gente hoy en día? Sanidades, porque todo el mundo está enfermo, porque muchas pizzas, muchas pupusas comen. Es cierto, porque no nos cuidamos, porque no respetamos el templo del Señor. La gente está muy enferma. Entonces la gente está buscando sanidades de sus dolamas. La gente está buscando salir de sus agüites, salir de sus chillos, de sus deudas. La gente está buscando un mejor empleo, de ganar mejor. La gente anda buscando que se resuelvan los problemas que ella misma creó. La gente anda buscando huir de las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces eso le está predicando a mucha gente. Véngase, no importa cómo usted está viviendo. Venga, Dios le va a ayudar, Dios le va a resolver eso. Mire, ya no va a sufrir, pare de sufrir y tantas cosas. Le pasamos el jabón de la descarga, ¿verdad? Yo no sé si es descarga eléctrica la que les pasa o qué, pero la gente dice que sale nueva de ahí. Entonces, y a veces hasta nosotros nos dejamos impresionar. Mire, vaya, sucedió un milagro. Entonces sí, Dios está con ellos. Y no el diablo también hace milagros. ¿Se acuerdan de Moisés cuando tira la vara? La señal que Dios omnipotente le había dado. Hicieron los magos lo mismo. Chimpumpán tortillas papas y tiran la vara y también se convierte en serpiente. Dice la Biblia en Apocalipsis que porque la gente no quiere creer el mensaje del Evangelio, Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira y no se conviertan ni sean salvos por su necedad, por su obstinación. Cuando no quiere creer el mensaje sencillo, práctico y profundo del Evangelio. El Evangelio es eso, los elementos que mencionaban a veces los hermanos. Somos pecadores. Y pecador significa he transgredido la ley de Dios. He roto la ley de Dios. Soy culpable. Soy pecador. Merezco el infierno. Merezco la condenación eterna. No merezco el amor de Dios, ni mucho menos sus bendiciones.
Lo que merezco es el infierno, lo que merezco es la condenación eterna. Eso es un elemento del mensaje del Evangelio. No tiene nada que ver con Dios te va a sacar una muela de oro, Dios te va a poner un botón de oro en tu camisa. No tiene nada que ver con eso. Soy pecador con boleto sin regreso a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque he ofendido, he desobedecido a un Dios que es tremendamente santo y que su ley es perfecta y que Él es absolutamente soberano y puede hacer con mi vida lo que le plazca, desde enviarme al infierno, ponerme un cáncer, ponerme un tumor, ponerme SIDA, lo que le plazca, porque eso es soberano. Pongamos atención, por favor. No sé si estoy siendo aburrido, pero algunos creo que no están poniendo atención. Ese es el mensaje del Evangelio. Incluye primero el pecado. El pecado nos cierra las puertas absoluta y totalmente para la entrada al reino de Dios. Lo que digo el hermano aquí en el versículo, por cuanto todos pecamos, estamos, ¿qué? ¿Y sabe que es destituido? ¿Sabe que es destituido? Como cuando usted lo mandan a llamar a recursos humanos y le dicen que usted está despedido, hasta hoy llega, agarre su cosita y se va. Y uno puede llorar en ese momento y decirle, mire, por favor no lo haga, tengo hijos, estoy pagando la casa. Y dice, lo siento, la orden vino de arriba, no podemos hacer nada, usted está destituido. Eso significa estar destituido de la gloria de Dios. Y no vas a torcer el brazo a Dios y no vas a decir, no Señor, no, hoy sí te prometo. Estás destituido de la gloria de Dios por tu pecado. Pero el otro versículo dice, pero somos justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. La primera elemento del Evangelio es que el pecado nos ha eliminado del acceso a Dios. El segundo elemento es, pero Dios en su gran amor, para que no te pierdas, Él provee el sacrificio que paga la deuda de tu pecado. Y eso es tremendo, porque esa es la médula del mensaje. Al que no conoció pecado, por amor a nosotros, Dios lo hizo pecado. Porque escrito está, maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. De modo que Dios, dice, a Cristo lo hizo maldición por amor a nosotros, para que la justicia de Él fuera dada a nosotros y la maldición nuestra a Él, a los que creemos en su nombre. Ese es el siguiente elemento. El gran amor de Dios, que al ver que no podemos hacer absolutamente nada por recuperar el reino, no podemos hacer absolutamente nada para recuperar el reino, Él provee el sacrificio anunciado desde Abraham, anunciado desde Caín y Abel, anunciado desde Adán y Eva, el Redentor, el sacrificio que se iba a dar. Cuando Abraham le dice a su hijo, Dios se proveerá para el sacrificio. Y dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo el poder de la ley. Porque la ley a nadie salva, la ley nos condena a todos. Yo no sé cómo no lo pueden entender esas iglesias judaizantes que pretenden estar cumpliendo la ley de Dios, si es imposible cumplir la ley de Dios. Entonces Dios envía a su hijo en el tiempo exacto de la historia para redimir a los que estamos bajo el poder de la ley, el poder condenatorio de la ley. Tercer elemento del Evangelio: cada quien debe responder a ese mensaje admitiendo su pecado, suplicando el perdón. Ese es el tercer elemento, es lo que le toca hacer a cada uno de nosotros. El que cree y fue bautizado será salvo. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de sencillo. No es cuestión de, a la iglesia, Dios te va a sanar, Dios te va
voy a quitar esa chibola que te ha salido, qué sé yo. No, es más, tenemos que ser a veces tan radicales, hermano. Yo no digo groseros, pero sí a veces tenemos que ser tan radicales, decirle a la persona, disculpa, pero ese es tu cáncer, no es tu problema. Disculpame, pero esa es tu enfermedad o tu falta de empleo, eso no es tu problema. ¿Quieres que te diga cuál es tu verdadero problema? Que no te has puesto en paz con Dios. Y mientras no te pongas en paz con Dios, yo no te puedo prometer bendición. Yo no te puedo decir que te va a ir bien o mal. Porque no me envió Dios a resolverte los problemas. No me envió Dios a decirte que Él te quiere resolver los problemas. Me envió a decirte que el gran problema tuyo es que no lo has dejado entrar en tu vida. A hacerlo tu Señor, tu Rey, tu dueño. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas entregarle tu vida al Señor. Ese es el mensaje. Ahora, si te sana o no te sana, al fin y al cabo te vas a morir. Así de sencillo. Hay un folletito. Aquí el Señor me inspiró, y les digo, parte de leer ese libro y todo, a elaborar un tratado evangelístico hace ya varios años. Porque yo siempre que veo tratados evangelísticos, me da cosas, porque digo, parecen recetas médicas, me dan ganas de leerlos, muchos tratados evangelísticos, ¿verdad? Letrerillo y chiquitito, y me explica nada, y la gente lo agarra y lo va a y lo bota. Entonces yo me puse a pensar, yo quiero hacer algo bien bonito, que la gente cuando lo agarre, hasta le dé lástima a botarlo, y que se lo lleven a la casa a leerlo, y que lo regalen a otros. Pero claro, eso tiene su costo. Y entonces lo diseñé en la computadora, a como pude, porque no soy diseñador gráfico, y empecé a cotizar en las imprentas. La primera me decía, por hacerle 5,000 es lo menos que le hacemos, para que le salga buen precio. Lo menos $1,500 más o menos. Ups, y digo, Señor, te amo, pero no tengo el pisto. El otro, 1,200 más o menos. El otro, 1,000, el otro, 800, el otro, 700, y así. Hasta que llegué a uno que me decía que me cobraba $500. Esto está bonito, dije yo. Voy a ir a ver. Aún así no tenía la plata. ¿Y qué creen? Era creyente el dueño de la imprenta. Y miren, estaba viendo el dibujo que nos mandó, me dice, siéntese, venga, platiquemos, hermano. Me dice, yo me congrego en la CEPAD, y miren esto y lo otro. El hombre, un gran creyente, un gran cristiano. Y platicamos. Mire, hermano, ya no hablemos más, me dice. Costos me voy a cobrar, me dice. Le faltó la fe al hombre también, ¿verdad? Y me dijo, 400 me voy a cobrar por los 5,000. Me salían como 8 centavos cada uno. Démosle, le dije, ¿está bien? Porque me pregunté, ¿y para qué los quiere? Ya le dije, mira, un amigo, vamos a los buses y compartimos. Ok, me dice. Bueno, los hizo y todo. Yo pensé, ay, $400. Nosotros no sostenía, lo único que tenía era la cuota de la casa y otro dinero de la tarjeta de crédito. Y bueno, yo dije, me voy a vender a las iglesias. Las iglesias quieren evangelizar, las iglesias no hay material, y se les va a gustar. ¿Y creen que alguna iglesia me compró? Nadie, porque todo el mundo quiere gratis todo. Todo el mundo quiere gratis todo. Cuando vi que no vendía nada, le digo al amigo, no, llevémonos a los buses y vamos, repartamos, démosle, sin lástima. La gente encantada con el librito. Pero ya me estoy alargando. Pero ¿qué le pongo aquí en la portada? Mire, rostros, ustedes pueden verlos allá en la mesita al final, si lo quieren observar. Solución para tu más grande problema. Y rostros preocupados. Y es lo común hoy, todo el mundo anda en agüite. Que lo cortó la novia, que no le hace caso a la muchacha que le gusta, que le cortaron el trabajo, que le robaron el sueldo, que está embarazada, un montón de gente anda afligida, triste, amargada, decepcionada. Entonces la portada llama a eso, es solución para tu más grande problema. Inmediatamente la gente piensa, la lotería quizás. Y entonces le pongo, hay algo mucho peor que todo lo que puedas imaginar, que ningún ser humano puede solucionarte, que ninguna institución puede solucionarte, que no puedes arreglar ni con montones de dinero. Y hay una imagen más o menos del infierno. Tu peor y más grande problema pudiera ser Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro también fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos según sus hechos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados a un lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se vio inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Entonces le digo, ¿sabías que existe una segunda muerte? La gente nunca ha oído de eso, quizás. ¿En qué consiste la segunda muerte?
La Biblia dice que es la condenación del alma en un lago de fuego y azufre, es muerte eterna, sufrimiento eterno, tinieblas eternas, separación eterna de Dios, culpabilidad eterna. Y hay una cita bíblica ahí. Este es el destino que elegimos cuando rechazamos el Evangelio de Dios en nuestras vidas. El peor problema del ser humano no es falta de dinero, ni falta de trabajo, ni falta de salud, ni siquiera es la muerte, porque todos vamos a morir, bonitos y feos. El peor problema es no estar inscrito en el libro de la vida, y de este salen todos los demás problemas de la vida, porque eso significa que no te has puesto en paz con Dios. Él no te reconoce como su hijo suyo. Además, después de morir tenemos que enfrentar un juicio ante Dios, y si no aparecemos en su libro de la vida será fatal, demasiado tarde, y ya no habrá remedio ni esperanza. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto el juicio. Yo le pongo aquí: ¿crees que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida? ¿Te gustaría resolver ahora mismo eso que es el peor problema de tu vida? ¿Cómo se hace? ABC: agradece a Dios porque hoy envió su palabra a tu vida. Ponte en paz con Él pidiéndole perdón por todo lo malo. Cree de todo corazón que Jesús venció la muerte y confiesa con tu boca que ahora Él será el Señor de tu vida. Un ejemplo de cómo hacerlo, lo que debes hacer de aquí en adelante: lee tu Biblia todos los días. Te sugiero comenzar con San Mateo, San Juan. Empieza a congregarte semanalmente en una iglesia donde aprenderás más del Evangelio. Conversa todos los días con tu Padre Dios por medio de la oración. Compártele a otros este mismo mensaje que ha cambiado tu vida. Pero aquí no termina todo lo bueno. Te tengo otra buena noticia: cuando te conviertes en verdadero hijo de Dios, Él tiene preciosas promesas para ti. Vosotros pues no os preocupéis de lo que habéis de comer, ni habéis de beber, no estéis haciendo solicitud, pues ustedes ya saben, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí está. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el contenido. Su problema no es que no tiene empleo, su problema no es que tiene deuda, ese no es su más grande problema. El más grande problema de todo ser humano, rico, pobre, feo, bonito, es que no se haya puesto en paz con Dios, que no haya entendido lo grande de su pecado y el altísimo precio que se pagó en la cruz para poderle perdonar. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y tenemos que con nuestra propia boca, con nuestra propia voluntad, arrepentirnos y entregarle nuestra vida a Él y pedir el perdón. Ese es el mensaje de Evangelio. Lo demás son puras añadiduras. Es más, posiblemente el Señor nunca nos sane de una enfermedad. Pero ¿qué dice el Señor? Hablando en otro contexto, dice: es mejor entrar al reino, a la vida eterna, sin un ojo, y no que con todo tu cuerpo bueno ser echado en la condenación eterna. Es decir, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo lo dice: esto corrupto no puede heredar la incorrupción. Es necesario que esto caiga a tierra y muera, porque si no muere no puede resurgir la vida eterna. Pero amamos tanto este forro, amamos tanto este mundo cruel, que terminamos pensando, hablando y viviendo como cualquiera que no conoce a Dios. Tenemos el ombligo en este mundo enterrado y no anhelamos lo por venir. El Evangelio es que hay acceso, que hay una patria mejor, a la cual solo podemos entrar si nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios. Entonces, evangelizar es la acción de presentar a Cristo en el poder del Espíritu Santo para que las personas puedan confiar en Cristo como Salvador y seguir a Cristo como Señor dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia, no digo dentro del templo, sino en la comunidad de los creyentes. Ya no les terminé de contar. Entonces me dijo él, $400. Ok, bueno, démosle, los empezamos a repartir. A la semana que empezamos a repartirlos, me llaman de Australia una señora que hacía años yo no sabía de ella, y me dice: ¿cómo he querido contactarlo? Me dice: por favor, anote este número, vaya a Western Union que le he mandado una ofrenda. Me dice. Yo le digo: ¿para mí o para la iglesia? No, mi esposo y yo hemos decidido ustedes unir nuestro tiempo y se lo estamos mandando a usted, pastor. Okay. Entonces yo pensé: bueno, unos $50, por lo menos para las gaseosas, está bien, ¿verdad?
Voy a Western Union con el número y todo, y la muchacha me dice, ¿cuánto le mandan? Pues no sé, no tengo ni idea. Le mandan $450. ¿Qué? $450. La persona está, ok, y yo temblando firmé y todo, recibo el dinero. Yo lo voy a decir, Dios mío. Hasta vendaje. Y el dólar australiano es menos que el dólar americano, entonces eso significa que ellos pusieron una mayor cantidad. Pero Dios es fiel, es decir, Dios ve cuando estamos interesados en darnos a Él. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, si lo espiritual es más que lo material, si eso no debe dolernos, el Señor ya invirtió más en nosotros. Y todavía me regresa, no tendría que regresarme, pero me lo regresa porque sabe que necesito el pisto, pues. Pero así de maravilloso es el Señor, hermanos. Cuando nos metemos a obedecerle simplemente, a creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y lo que tenemos que estar haciendo. Yo no le digo que cada vez que usted haga algo, el Señor le va a mandar dinero, porque entonces ya lo estaríamos haciendo por interés. Que el Señor no le podemos hacer la jugada. Él conoce los corazones, ni hemos dicho las palabras y Él ya las conoce. Esto pasó sin que yo me lo esperara, porque no lo hice por eso. Lo hice porque simplemente quería obedecer, porque el libro me inspiró, porque Dios me hizo entender cuál es mi responsabilidad y el gozo de compartir el Evangelio con las personas. Fíjense que cuando yo iba al seminario la primera vez, que era compañero del pastor Alfredo, yo era un gran miedoso para evangelizar. Miedoso. Yo sé que aquí hay varios que son miedosos para evangelizar. Entonces, mire, el viaje a Guatemala en bus, que era como 6 horas en aquel tiempo, ¿verdad? Y saben que yo, todo un evangélico, líder en mi iglesia, estudiando en el seminario, ¿saben cuál era mi actitud? Yo me quería ir solo en el asiento, porque yo sentía que si iba a la par de una persona, me sentía obligado a hablarle del evangelio y yo no quería hacerlo. Me confieso delante de ustedes, estudiando teología, estudiando por el pastor, pero yo no quería evangelizar, todo un Jonás. Ya me ponía la mochila, la pared en el asiento para que nadie se sentara ahí. Pero Dios es tan lindo que siempre me ponía o una monja, imagínense, o un estudiante de teología para sacerdote. Nada más y nada menos. Que eso estudia como 3 años de filosofía, 2 años de teología. Y una vez me sentí avergonzado porque un compañero, uno de Honduras, en la Melba, Pesarosa y todos esos buses para Guatemala, íbamos, y yo lo vi que él iba sentado en su asiento, ¿verdad? Y de pronto el hombre se fue para donde el chofer, le habló algo, y se para, y empezó a predicar el evangelio. En esos buses de 6 horas de viaje. Y yo me quedo, yo no sería capaz, decía él. Yo lo haría si ya tengo que bajarlo. Sí, no sé si les pasa lo mismo. Yo lo haría, predico y me bajo, porque no soportaría todas las miradas de mí. Pero este no, tranquilo, predicó el evangelio. Este sería un seminarista de verdad. Este sabía para qué estaba estudiando en el seminario. No era para cotizarse mejor en las iglesias, era porque de verdad era un siervo del Señor. Y entonces, cuando yo lo vi, wow, ¿y yo cuándo? Pues empecé con la monjita la primera vez. Pero fue una plática tan amena, tan agradable. Y al final me dijo ella, nunca me habían hablado como usted me ha hablado. Le agradezco mucho. Sentí que había los cielos abiertos. Oí ángeles cantar. De ahí con un estudiante de teología católico y todo. Ahora, pero tuve que romper el hielo. Tuve que dar el paso y descubrí el gozo. El gozo no es una obligación, no es una tortura, no es un castigo, es un privilegio. Solamente que hay que saberlo hacer, porque no se trata de ir a ofender a la gente, no se trata de ir a pelear con la gente. Es más, a veces evangelizar empieza por escucharlos a ellos primero, no ametrallarlos con versículos. Primero escuchemos a la gente, conozcamos sus necesidades y ahí luego le entramos con el mensaje del evangelio y le decimos, mire, me apena su problema, pero ese no es su problema. Me apena su enfermedad, pero ese no es su problema.
usted necesita ponerse en paz con Dios. Y tenemos que confrontarle con su pecado, porque ese es el problema de todo ser humano, nuestro pecado. Entonces, ¿por qué no evangelizamos? Por temor o miedo, dicen algunos. Otros dicen, porque no me siento preparado, no me siento incapaz. Tal vez si nos dieran capacitaciones, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen, es que no entiendo cómo, o no conozco. Si yo conociera cómo es el mensaje del Evangelio, a veces. Otros dicen, ay, no tengo tiempo, fíjense. No tengo tiempo, soy tan ocupado. Otros dicen, porque no es mi don, yo soy más espiritual. Es que no es mi don. Dice la Biblia que hay diferentes dones. ¿Y a usted cuál don le ha dado el Señor entonces? Le pregunta uno, ni saben cuál es su don. Solo saben que evangelizar no es su don. Miren qué interesante. No saben cuál es su don, pero solo saben que evangelizar no es. Al final de todas esas listas, ustedes pueden grabar, son puras excusas. Puras excusas. Con que hablan los mudos, con que se comunican las personas no oyentes, no nos vamos a comunicar nosotros. El mensaje del Evangelio todos lo podemos y todos lo debemos transmitir. Porque el Evangelio es Dios queriendo alcanzar a la gente. Dios queriendo alcanzar a la gente. Eso es el Evangelio. Lo quiere alcanzar porque van a la condenación eterna. Y yo solo soy el instrumento que Dios toma para alcanzar a esas personas, así como alguien se dejó usar para alcanzarme a mí. A mi madre no se le olvida el nombre de Esther Nieto, que fue la muchacha que la taloneó, hasta que mi madre se convirtió en el Evangelio. Esther Nieto, y a mi mamá le encanta una alabanza, una canción antigua de Paulino Bernal que dice: hazme un palacio cerca de Cristo. Dice, y en un momento de la canción empieza a hablar, el cantante dice: Señor, yo quiero pedirle un gran favor, quiero pedirle que un gran palacio, y me lo pone en la merita calle de oro, pero no para mí, Señor, le dice, sino para Fidel Ibarra, el joven que me habló de usted, Señor. Mire, eso dice, porque lo oigo casi me hace llorar. Porque cuánta gente va a decir de nosotros: Señor, es aquel que me habló del Evangelio. En un bus, en una parada de bus, yo estaba por suicidarme, yo estaba pensando en matarme, yo estaba pensando en envenenarme, que no había esperanza. Y llegó esa persona y me habló del Evangelio. Por eso Pablo dice a los hermanos: gozo y corona mía. Ustedes son mi corona en los cielos. En Cristo Jesús yo los engendré, le dice. Cuando ya se le querían sublevar los corintios, ¿verdad? Tendrán muchos consejeros, pero no me pueden negar que yo soy su papá en Cristo, le dice. Porque yo le llevé el Evangelio gratuitamente. ¿Cuál es el mejor método para evangelizar? No hay un mejor método. Más que hablar del método, vamos a hablar de dos cosas: actitud y un modelo a seguir. Actitud y un modelo a seguir. Y antes de decirlo, hablando de métodos, esta tarjetita es interesante. Creo que es de esta misma serie de los libros, el autor de estos libros, y suena como un ganchito para introducirlos. Allá usted, si piensa que la idea es buena o le parece ridícula, pero interesante. Porque esta tarjetita, dice la persona aquí, tarjeta inteligente, dice: pon tus dedos índices en las dos rueditas a los lados por 15 segundos. Si tú eres una persona buena, se va a tornar una luz verde. Y empieza. Y los tienes ahí, que esa cosa no va a cambiar nunca. Entonces, ¿por qué? Porque nadie es bueno. Nadie es bueno. Pero hay mucha gente que se cree buena y hay que confrontarla con la perfecta ley de Dios. Muchos hoy aconsejan que para evangelizar hay que saberse los 10 mandamientos también, conocer la ley de Dios, porque la persona que cree que es buena, solo se le pregunta: ¿tú crees que es buena? Ah, sí, claro, no mato a nadie, okay. Entonces tú amas a Dios más que cualquier cosa y más que cualquier persona. Ya lo piensas. Tú nunca has sentido la más mínima envidia de nada de alguien. Nunca has deseado un carro de un vecino. Y si son honestos, empiezan:
Todos somos pecadores, no creas que no has pecado. Has ofendido a Dios, has transgredido la ley de Dios. Lo menciono porque es importante que la gente sea confrontada con el pecado, no con su enfermedad, no con sus deudas, no con sus necesidades, porque eso es lo que anda buscando todo el mundo, sino con su pecado. Entonces, evangelizar es una actitud ¿de qué? De gratitud y de obediencia. Uno obedece, dice la Biblia que uno obedece cuando ama o cuando está agradecido. Pero si uno no obedece, es porque uno todavía no ha aprendido a amar y no está agradecido. ¿Cuántos dijimos hoy? Es obligación predicar el Evangelio. ¡Amén! ¡Aleluya! Sí, casi se han retumbado el edificio. Después le pregunté, ¿y cuántos lo han hecho? Ya muy poquitos. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, pero otra cosa es demostrar si realmente estamos agradecidos y amamos al Señor. Y mire, yo puedo evangelizar 1000 personas al día y aún así no tengo derecho a jactarme, porque simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Simplemente estoy haciendo lo que me es necesario hacer. No puedo jactarme. Yo me acuerdo que cuando salía a la iglesia a evangelizar, ¿verdad? Siempre hay hermanitos que se jactan de cuántas tarjetas traen llenas, ¿verdad? Mire, yo traigo 15, yo traigo 7, yo traigo 8. ¿Cuántos trae usted? Y como que nos vamos a los penaltis, ¿verdad? ¿Cuántas almas salvaste? Usted y yo no salvamos ningún alma. La obra del Espíritu de Dios. Pero si lo hacemos nosotros con la actitud correcta, no es hacerle repetir como perico una oración a una persona. Vaya, diga esto conmigo, usted ya salvo, que le vaya bien, ya está. Lo que hicimos fue inmunizarlo contra el Evangelio, vacunarlo contra el Evangelio, para que cuando le den el verdadero mensaje del Evangelio ya no lo va a recibir, porque va a decir, no, yo lo hice. Eso es lo que logramos con una evangelización superficial, mecánica. Tenemos que llevar al punto. Es más, mire, Mark Cahill, el autor de estos libros, él habla mucho de lo que son citas divinas. Y nosotros tenemos que procurar eso, citas divinas. El pasaje en Hechos de Felipe con el etíope. No es que Felipe dijo la iglesia allá en Jerusalén, vaya, hoy hay evangelismo, ¿quiénes van a ir? Solo Felipe llegó. No es así. Sino que a Felipe Dios le había preparado una cita divina. Y le dice, acércate a ese carruaje porque ahí va alguien a quien necesito salvar. Él, que era un hombre de Dios, un siervo de Dios, era sencilla la voz de Dios y obedece. Y se acerca y el hombre va leyendo la Biblia. Casualidad, ¿qué casualidad? Cita divina. Agenda de Dios. Entonces dice, ¿entiendes lo que lee? ¿Y cómo si nadie me explica? Vení, subiste, todo es raíz. Pero explícalo. Y comenzando de esta escritura en Isaías 53, le expuso todo el mensaje del Evangelio. Pero si Felipe no conociera el mensaje del Evangelio, esa cita hubiera sido perdida. Pero Felipe lo conocía bien. A tal punto que el hombre le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, llegó al convencimiento. Nosotros tenemos que pedirle a Dios citas divinas. Todos los días usted y yo nos sentamos a la par de alguien que no es creyente, a la par de alguien que no ha conocido la salvación. Y usted y yo el domingo, si nos desposemos adorando supuestamente. Prediqué a la persona que va a la par en la semana y no fuimos capaces ni de decirle buenos días siquiera. Ni siquiera los buenos días. O buenas tardes, por lo menos. O nos sentamos, ¡pum!, como que un bulto de papa para la par de nosotros, ¿verdad? Y si yo soy el que voy a la par de la ventana, todo el rato yendo para la ventana. Pero el domingo voy a ser diácono, voy a ser maestro de escuela bíblica, voy a hacer lo que sea. Pero ahí va un alma que Dios me la había puesto para que por lo menos me diga, ¿usted va a alguna iglesia? ¿Usted ha oído el Evangelio? O tome, le quiero regalar este folletito, léalo. Por lo menos, si no es gran cosa. Entonces, ahora que uno viaja, no puede ser para decir, Señor, me quiero ir solo, yo voy a poner los talotes aquí para que nadie se siente. No, Señor, ponme la persona
que necesita oír el mensaje. Porque no es usted quien le va a convencer, no soy yo. Uno va sudando helado. Es que si no me cree, ese no es su problema. Ese no es mi problema. Usted solo diga lo que el Señor ha hecho en su vida. Usted solo háblele y dígale: mire, Dios me ama. No quiero ofenderle, todo lo contrario. Yo quiero que Dios le bendiga. Yo quiero que Dios sea grande en su vida. Pero usted necesita ponerse en paz con Dios. Eso es todo el mensaje. O por lo menos esa es una forma de cómo entrar y establecer ese contacto. Una actitud de obediencia, de gratitud. Hay un gringuito que Alfredo creo que ya lo conoció, y creo que tú también, allá llegó al retiro de pastores. Con ese gringuito andábamos en las escuelas predicando. Ese hombre está loco por evangelizar. Ya se los he contado, pero es que es increíble. Increíble, se va a echar como 6 meses aquí en el país solo por evangelizar en las escuelas. Como aquí se le acabaron, se fue para Honduras. Porque es una urgencia por predicar el evangelio. ¿Y cuántos de nosotros las urgencias nuestras son otras, totalmente mundanas, totalmente ajenas al reino de Dios? Pero decimos y nos llenamos la boca diciendo: soy siervo de Dios, soy hijo de Dios, soy creyente, soy salvo, siempre salvo. Pero no nos interesa que otras personas conozcan este mensaje. Usted tiene tienda, tiene una gran oportunidad para compartir el evangelio. Tiene compañeros de trabajo o trabaja en una isla usted solo, bajando coco de una palmera quizás. La que no tiene compañeros, tiene amigos, tiene compadres, comadres. Todos nos relacionamos con gente. Jesús ama a la gente. El Señor quiere alcanzar a la gente. Incluso algunos son tan teólogos que dicen: pero es que mire, la doctrina de la predestinación, Dios ya sabe quiénes se van a salvar, no necesita que yo predique. Esa es la más grande arrogancia que puede tener un ser humano. Yo no lo había entendido, pero ya lo entendí. Eso de andar diciendo: es que la predestinación, Dios ya sabe quién se va a salvar, entonces aunque no evangelicemos. Esa es la más grande arrogancia que puede haber en un religioso. Es como creernos más sabios que Dios. Es como quererle salir adelante a Dios, salirnos con la nuestra y burlarnos de Dios al final. Cuidado, Dios no puede ser burlado. Y lo otro es hacer lo que Jesús hacía. Dice la Biblia que el Señor recorría aldeas, pueblos, ciudades, sinagogas, enseñando, predicando y sanando a la gente. Enseñando, predicando y sanando. Y luego agrega y dice: y al ver las multitudes, dijo: tengo compasión de ellos, porque son como ovejas que nadie las cuida, que nadie las orienta, que nadie les dice cuál es el camino. No hay pastores en la humanidad. Hacen falta, escasean pastores en la humanidad. Y entonces después el Señor agrega: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Cuántos están en el instituto bíblico? Bien pocos. ¿Cuántos se van a un seminario? Más pocos todavía. ¿Y cuántos de los que salen realmente están en el ministerio? Todavía más pocos. No, se abundan licenciados haciendo pisto, abundan técnicos, abundan gerentes, abundan ejecutivos de ventas. Todo el mundo anda buscando pisto. ¿Quién anda buscando almas, vidas, para rescatar de la eterna condenación? Siempre que estoy frente a los estudiantes del Instituto Bíblico les digo: por favor, si usted está aquí porque no le dio la cabeza para las matemáticas, porque cree que ser pastor usted puede levantar tarde y llevarla suave, por favor, váyase de aquí. Porque el ministerio no es para esos. El ministerio es para gente que tenemos talento y tenemos la capacidad de haber hecho piso allá afuera, pero le llamo más gozo a ser siervos del Señor, a ser servidores de Cristo. Yo pude haber sido arquitecto igual que Alfredo, pude haber sido publicista,
Ya vieron parte de mi trabajo, que ahí empíricamente, sin tomar cursos de nada, la hago. Yo hacía pisto cuando estaba en bachillerato, a puros dibujos, hacía pisto. De hecho, empecé a estudiar publicidad. Pero mi pastor me empezó a discipular y me empezó a mostrar lo lindo que era visitar gente, lo lindo que era ir a buscar direcciones de los recién convertidos. Y después me dijo, métase al instituto bíblico. Después me dijo, ¿por qué no se va al seminario? Y cuando empecé a hacer la diagramación de los textos bíblicos, la homilética, los panoramas bíblicos, no, hombre, dije yo, esto es que ando buscando. Trabajé de técnico mecánico, trabajé en la tienda libre de zapatos caros, trabajé como arquitecto y al final, no, hombre, esto es mi vocación. Esto es, Señor, lo que realmente le trae satisfacción a mi vida, a mi alma. La verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies, dice, que envíe más obreros a la mies, o sea, a la cosecha. Eso es lo que Jesús hacía. Andaba ahí con la gente, buscaba a la gente. Dejó todo, su trono, su gloria, para venir a buscarnos a ti y a mí. No para que yo me vuelva un muñeco de sala, sino para que yo me vuelva de gratitud un siervo de Él. Pero hoy las teologías de la prosperidad y todas esas cosas nos andan diciendo que sos hijo de Dios para vivir bien, para tener tu mejor carro, para tu mejor casa, para que tengas un buen sueldo, para que tengas un Rolex, para que tengas una esclava en la mano, en la pulsera. Para eso sos hijo del rey. Esa es doctrina demoníaca. Porque la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y sabe qué significa tomar su cruz? Dese por muerto. Pero ahí es donde se regresan un montón. Y se acuerdan que al Señor se le fueron un montón. Y dice que desde todo ellos un poquito le quedaron. Y él no se afligió, no dijo, yo me doy, ¿qué hago? Muchachos, no se van a ir ustedes, los poquitos que le han quedado. No, a los poquitos que le habían quedado, le digo, ¿se quieren ir ustedes también? Le digo, ahí está la puerta. Yo no ando robando a nadie. Pero Pedro agarró la idea, ¿verdad? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido y creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso, muy bien. Estaba ubicado Pedro, ¿verdad? Pero una vez, este mismo Pedrito que era atrevido, ¿verdad? Que siempre que levantaba la mano y hablaba, sacaba pecho por el grupo. Los demás no lo pensaban, Pedro lo decía. Entonces una vez Pedro se atrevió a preguntar lo que los demás solo estaban pensando, pero no se atrevían a preguntar. Y preguntó, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y hasta ahora no hemos visto el primer cheque, ¿verdad? ¿Qué pasó, Señor? Los demás, Pedro, salido. Así lo mismo estaban pensando los demás. Solo que Pedro se atrevió a preguntar. Y al Señor no le molestó y le dijo algo tan precioso que a mí me ha sostenido, que a muchos nos ha sostenido a lo largo de esta decisión que tomamos. De cierto te digo, Pedro, en verdad te digo, no hay quien haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, bienes, por causa del reino, que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida venidera. Aleluya. Porque cuando Dios invita, Él paga también. Un día fui a Guatemala y aparentemente no iba por ministerio, iba a pasear a ver unos amigos. Pero estando allá, unos amigos, aunque muy sencillos, creen que la preocupación mía era que yo no llevaba mucho dinero. Pero estas personas creen que me dejaron gastar. No me dejaron gastar, pero ni para gaseosa. Porque ellos no. Y ni me conocían mucho. Me conocían poco. Y no me dejaron gastar. Como si eso fuera poco. Luego me veo con otro amigo. Ese amigo tiene otro amigo que miren, que un plato de un apellido extranjero, de descendencia extranjera. Pues ese amigo le dice a mi amigo, tráete a tu amigo y se vienen para el antiguo Guatemala.
vengan al restaurante tal, que aquí los estoy esperando. Llegamos allá, un restaurante que yo jamás entraría por mi propia voluntad. Empezando porque no puedo pagar la factura y segundo porque me sentiría incómodo entre tanta gente de la alcurnia. Yo así no me siento cómodo, francamente. Entonces, y ahí está, yo no sabía ni cómo agarrar los fierros, ¿verdad? Los tenedores, le ponen tanto amor. Pero el hombre, amigo de mi amigo que ni me conocía, Carlos, por favor, pida a Carlos, pida. Carlos, no tenga ninguna pena, por favor. Mire, llamaba a Carlos, si llamó 10 veces a los meseros, que era poco. Y cada vez que los llamaba, le secreteaba algo y el mesero venía donde mí. Le ofrezco tal cosa, señor. Le ofrezco tal cosa, señor. Le ofrezco más cafecito. Le traigo agua. Mire, estuvimos ahí. Y yo así, tierra, trágame. Y bueno, como si eso fuera poco, todavía saca 2 sobres con $100 cada uno. Le dice a mi amigo, tomen, no gasten ustedes, para que ustedes compren aquí. Y aquí está mi número en mi casa, aquí está mi teléfono celular, cualquier cosa, llámame. No hay quien haya dejado, por causa del reino, que no reciba 100 veces más. Claro, también nos ha tocado dormir en petate, en el mero suelo, pero uno se goza. Uno se goza porque es parte de la aventura. Es parte de la aventura. Como también un día estuve en un hotel de lujo en España. Por accidente había parar ahí. Y mire, yo cuando veo aquella tina con puertas de vidrio ahumado y aquello marmolado todo, yo dije, gózate carne, porque a saber cuándo vas a volver a ver esto. Mire, debo caer el agua caliente con champú para que hiciera espuma. Y mandé a pedir un café a la habitación. Es decir, el apóstol Pablo dice, estoy acostumbrado y he sido enseñado a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé estar en abundancia. Sé estar saciado y sé padecer hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo diría, a quien sirvo. Pero no vine a hablar de eso. Vine a decirle, si no estamos compartiendo el Evangelio, si no estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da de estar gente a nuestro alrededor, para por lo menos darle un folletito, para por lo menos empezar una plática para compartir el Evangelio, estamos en desobediencia, estamos en pecado. Y por más que cantemos y cantemos los domingos, el Señor está esperando obediencia. Obediencia. Ante alguno de estos, si quiere, cópielo el modelo. Si quiere, haga uno mejor. Mándelos a hacer, únanse con otro. Ande uno en la bolsa todos los días. Usted se sube al curso. Si le da miedo platicar, compartir, regáleso a la persona. Y poco a poco, Dios le va a ir usando. Ahora, las personas que no quieren compartir el Evangelio son personas que están en pecado y no se sienten con autoridad para compartir el Evangelio. O personas que no les interesa. Y si no les interesa, yo dudaría hasta de la salvación de esa persona. Porque ¿cómo es posible que sé que por pura gracia no voy al infierno, que me lo merezco, y no me importa si otro paga? Mi tía, con esto termino, testigo de Jehová toda su vida. Los hijos y todo, la hermana más querida de mi mamá. Y mi mamá muchas veces le habló el Evangelio, pero difícil, ¿verdad? Los testigos de Jehová están adoctrinados. Pero ya en su lecho de muerte, en el hospital, en un hospital en Estados Unidos, porque los hijos se la llevaron, allá con señales de vida, la hija de ella nos llamó a la casa y nos dice, miren, mi tía todavía oye. Si quieren decirle algo, por favor, aquí está el teléfono, se lo vamos a poner en el oído a ella. Mi mamá llorando me dice, no soy capaz. Háblale, por favor, tú. Yo, seguro. Solo tengo cuántos minutos. Y le dije, tía, quiero que por favor entienda. Empecé el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Si me puede oír, por favor, haga esta oración. Y la llegué en una oración. No sé qué pasó. Solo sé que Dios es soberano. Solo sé que Dios es bueno y misericordioso. Y que nos ha mandado a ser testigos, a compartir, a hablar, a decir, a anunciar. Eso es Evangelio. El Evangelio no se puede con panderetas.
Evangelio es anunciar la buena noticia. Hay perdón para tu pecado, pero tienes que arrepentirte. Amén, ¿sí? Entonces, los que van a querer llevar su libro, a saber si han quedado todavía, ahí están, a $5 cada uno. Si dan bien, de allá no hay vuelto. Gracias, pastor, por la invitación, y te voy a dejar el tiempo para que tú vayas cerrando. Gracias, Carlos. Vamos en pie, hermanos. Creo que hemos escuchado un reto significativo. Todos podemos hacer esto. Vamos a aprovechar este momento para cerrar orando, dándole gracias al Señor y orando por algunas necesidades. Les pido que oremos por el abuelo de Becky, ¿verdad? Que está grave. Y ella está con él ahorita, ¿verdad? Oremos por él, oremos por ella también. Y si hay alguna otra necesidad, pongamos en las manos del Señor. Hermana Pati, ¿está ingresada? Ok. Muy bien, vamos a orar por ella entonces también. Oremos, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias por el reto que nos trajiste este día. Gracias por esta bendición, Señor. Tenemos tus hijos de esta oportunidad de compartir el Evangelio. Señor, de ya queremos pedirte por citas divinas, esos momentos que nos encontramos gente, Señor, que no te conoce, que tú nos lleves, Señor, hacia las personas que necesitan escuchar tu palabra. Que seamos esa gente y que nos gocemos haciendo este trabajo, Señor. Gracias por la vida de Carlos. Bendícelo, Señor, en esta tarea evangelizadora también que está en su corazón. Gracias por todo. Recordamos, Señor, al abuelo de Becky, que le guardes. Los médicos ya lo han desahuciado, Señor, pero tú tienes el poder para levantarlo si esa fuera tu voluntad, Señor. Fortalece a Becky, Señor. Todo el que está con alguna necesidad, sé con ellos, Señor. Oramos también por hermana Pati, para que la visites en el hospital, que tú la bendigas, Padre Santo. Y te damos gracias por todo, Señor, que podamos regresar a casa con tu bendición y que esta semana sea buena para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.